Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que esto es un camino y una vida que Dios nos ha regalado. No es una religión. Es un estilo de vida. Exacto, es un estilo de vida que nosotros no teníamos y que ahora sí tenemos. Y que ese estilo de vida, hermanos, hay que aprender a vivirlo. Necesitamos aprender a vivir este nuevo estilo de vida. Así como hay estilos de vida en el mundo, ¿verdad? De diferentes maneras. Nosotros ahora tenemos también una nueva manera de vivir, dice la Biblia. Una nueva manera de vivir. Y entonces esa nueva manera de vivir solamente nos la ha dado el Señor Jesús. Y nadie más puede vivir este tipo de vida. Nadie más lo puede vivir. Solamente nosotros que hemos conocido al Señor. Ahora, la iglesia, hermanos, la iglesia somos nosotros todos aquí colectivamente que estamos. La iglesia no solamente somos nosotros, sino que la iglesia está diseminada por todo el mundo, en grupos pequeños, pero es la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo más importante es que Dios, Jesucristo, hermano, sabe cuál es su iglesia. Y también sabe cuál no es su iglesia. Y cuando vamos a hablar de individuos, también el Señor sabe quién es su hijo y quién no es. No importa, hermano, qué tanto tiempo usted permanezca dentro de un grupo llamado iglesia. Si usted no pertenece a los hijos de Dios, simplemente no lo es. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero puede pertenecer a un grupo, ¿verdad? Y a un grupo cristiano. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Simplemente, así de sencillo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces es importante, hermano, que nosotros vayamos entendiendo un poquito más y estudiando un poquito más para poder empezar a vivir más ese estilo de vida en Cristo Jesús. Donde usted que se encuentre. Es un estilo que nadie se lo puede quitar. ¿Verdad? Bueno, gloria al Señor. Mire, Israel, hermano, fue llevado, Israel, que es el pueblo de Dios, y siempre va a ser un tipo de los hijos de Dios, ¿verdad? Israel fue llevado a Egipto. Fue introducido a Egipto de una manera especial por el Señor. Y cuando estuvieron en Egipto, el pueblo de Israel recién entró a Egipto, hermano, que es, Egipto es tipo de mundo, y digo, Israel es tipo de los hijos de Dios. Recién entraron, hermano, y fueron bien recibidos en el mundo, en Egipto. Y le dieron todo. Y tuvieron todo. Pero poco a poco, hermano, se les fue perdiendo se les fue quitando ese privilegio de tener todo. Y se dieron cuenta que el mundo era mundo. Que Egipto era Egipto. Y que aunque en el principio lo recibió bien, y tenían todo lo que ellos no tenían antes, hermano, poco a poco todos los privilegios se le fueron quitando. Y se fueron dando cuenta qué es verdaderamente el mundo. Y comenzó el sufrimiento para el pueblo de Dios. Sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento. Hasta el punto que llegaron que ellos mismos clamaron, ¿verdad?, a Dios por rescate, y Dios los escuchó. Dios escuchó el gemido de su pueblo. Y mandó un libertador. Mandó a Moisés. Y el que los gobernaba, hermano, no estaba dispuesto a dejarlos ir. ¿Quién era el que los gobernaba? Faraón. ¿Y quién es el que gobierna al que se encuentra en Egipto, en este mundo, hoy día? ¿Quién es? ¿El diablo? Entonces veamos que aquello, hermano, es un tipo de lo que se está viviendo hoy día. ¿Verdad? Que la gente tiene todas las cosas que quiere en este mundo, hermano, pero poco a poco se va dando cuenta de que el mundo es mundo. De que el mundo es mundo.
Y la opresión comienza y hermano, y por eso el porcentaje de suicidios en este mundo, hermano, es bien alto. Porque la gente no puede ser feliz. Y porque la gente no encuentra realizaciones en sus vidas, hermano. No terminan de realizarse, no importa lo que tengan y lo que hagan. No importa cuánto placer haya en sus vidas, ni importa cuánto dinero tengan, hermanos. No importa cuántas sean las posesiones que hayan obtenido, hermano, la gente está vacía. Porque la hermanita usó esa palabra y dice, porque nada puede llenar el corazón del hombre aparte de Jesucristo. Y usted mencione todas las cosas que puedan haber, buen trabajo, buena escuela, buena educación, olvídese todo lo que tiene. Nada de todo lo que el hombre pueda obtener en este mundo, hermano, va a satisfacer las necesidades profundas, internas, espirituales, que todo el hombre, hermano, tiene. Porque de esa manera hemos sido diseñados. Hemos sido diseñados, hermano, con un espacio que nadie lo puede llenar, solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Y ahí está Israel, hermanos, en Egipto. Y Moisés se levanta, Dios lo levanta, hermano, para que saque a ese pueblo de Egipto, y el gobernador, el emperador o faraón en ese tiempo dice, no se puede ir. No se puede ir, son míos. Y no se puede ir. Y no se puede ir. Dios envía 10 plagas. ¿Recuerda usted cuáles fueron las plagas? ¿Cuál fue la primera plaga que el Señor envió? ¿Ranas? No. ¿La de los primogénitos? No. ¿Cuál fue la primera? ¿De la muerte? No. ¿La de los ríos? ¿La de los grillos? Tampoco. Fue la del agua, el sangre. Exactamente. ¿Cuál fue la primera entonces? El agua, o sea, la agua la sangre. Esa fue la primera, pero hubo un milagro antes. ¿Cuál fue el primer milagro? Que la vara de Aarón fue lanzada, ¿verdad? Y se convirtió en una serpiente. Entonces los hechiceros, ¿verdad? Del faraón tiraron también sus varas y se convirtieron en serpientes, todas las varas de los hechiceros de faraón. Pero la vara de Aarón se tragó y se comió todas las demás serpientes. ¿Qué es tipo la serpiente? ¿De qué es tipo? De sabiduría. Y ahí le estaba dando a entender el Señor de que venía grande sabiduría que iba a implantar Él en todo Egipto. Y fíjese, y todas las serpientes que los hechiceros hicieron con sabiduría humana, la serpiente de Aarón se tragó todas ellas, ¿verdad? Y le dijo, mi sabiduría es mucho más superior que toda la sabiduría humana. Porque recuerde que estamos hablando de Egipto. Y al hablar de Egipto estamos hablando, hermano, del imperio más grande que existía en toda la tierra. No había imperio. ¿En qué se caracteriza un imperio? De que su economía es buena, mucho mejor que todos los pueblos alrededor y de todo el mundo, hermano. Su educación, su nivel intelectual es mucho más superior que todos. Ahora, ¿de qué manera habían aprendido estos hombres a convertir, a tirar varas, hermano, en el suelo y que se convirtieran en serpientes? Es sabiduría diabólica, humana, pero es sabiduría. Son descubrimientos, son secretos, hermano, profundos, ¿verdad? Que existen ahora mismo, que pueden llevarse a cabo, realizarse, hermano, por gente que tiene esos conocimientos. Mas Aarón, hermanos, era la boca de Moisés. Y a Moisés Dios lo había enviado como Dios, como un diosito, para que fuera y manifestara su sabiduría. Gloria a Dios. Ese fue el primer milagro. Y luego, hermanos, comienza la primer plaga de 10. Y la primera es la que decía el hermano Sergio, ¿verdad? Que toda el agua se iba a convertir en sangre. En sangre. Y convierte toda el agua existente en Egipto, es convertida en sangre. Pero principalmente el agua el río Nilo. Gloria a Dios.
¿Cuál es la fuente principal, hermanos, de este imperio de los Estados Unidos? ¿Qué es lo más fuerte que los Estados Unidos tiene y de lo cual se enorgullece de ser la gran potencia del mundo? ¿Qué es lo que se reconoce? ¿Qué es lo que el mundo reconoce de Estados Unidos? Donde se encuentra su mayor fortaleza. ¿En qué? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Podrá ser el poderoso dólar? Sí, ¿verdad? Es el poderoso dólar el que hace de esta nación, hermano, un imperio tremendo. La economía más grande que el mundo ha conocido ahora se encuentra, hermano, en Estados Unidos, pero se encuentra en decadencia. Porque el poderoso dólar, hermano, no es tan poderoso como parece. ¿Sabe usted cuál era el poderío que existía en ese tiempo en Egipto? Lo más grande, o sea, la fuente de la gran economía de Egipto, ¿dónde se encontraba? En el río Nilo. Diga río Nilo. Esa era la fuente, hermano, del poder de su economía en el gran imperio Egipto, en el río Nilo. Gloria a Dios. Y no vamos a hablar mucho de eso, pero fue lo primero que el Señor, hermano, fíjese, lo primero que el Señor maldijo. Ok, les dijo a todos, el río Nilo es poderosísimo, ¿no? Y es digno de ser idolatrado el río Nilo, porque lo era un dios para ellos. Lo convirtió en sangre, y tanto, hermano, que el egipcio llegó a tener asco, pero asco profundo por el río Nilo, porque no podía de ninguna manera saciar su sed. Y aquello que representaba, hermano, para ellos, el poder de su economía en su gran imperio, ahora les daba asco y repugnancia. ¿Sabe por qué? Porque en el río Nilo habían millones de peces. Y todo lo que tenía vida en el río Nilo, hermano, ahora había muerto y estaba en condición de putrefacción, exactamente. Entonces todo aquello que era grande y hermoso y el gran orgullo de Egipto, hermano, ahora se convirtió ¿en qué? En repugnancia. Esa es la sabiduría y el poder de Dios, hermano, que Él lo puede mostrar. Porque lo que es grande para el hombre, hermano, para Dios no lo es. Y lo que el hombre le da tanta importancia y glorifica, hermanos, en cualquier momento, de la noche a la mañana, Dios lo puede convertir en algo repugnante. Y esto es para que el hombre, hermano, el corazón del hombre, aprenda a conocer quién es la fuente de la salvación. ¿Quién es la fuente del poder? ¿De dónde es que viene la verdadera bendición? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Egipto? Sí, pero principalmente se lo está haciendo saber al pueblo, a su pueblo que vive en Egipto. Porque son 400 años, hermano, que han pasado. 400 años que han estado en esclavitud. 400 años donde han aprendido toda la cultura y las costumbres de Egipto. Y aunque desean salir ya de allí, hermano, porque están siendo maltratados, pero de todas maneras nadie les puede quitar sus costumbres de la noche a la mañana. Necesita mirar el poder de Dios. Necesitan convencerse, necesitan mirar el milagro, el poderío de Dios divino, hermanos. Pero las cosas no han cambiado, el asunto es igual. La gente entre más tiene, hermano, más quiere. Entre más dinero tiene, hermano, más quiere. Si tiene un buen trabajo, hermano, donde le pagan bien, quiere otro. Y es consumido su tiempo, hermano, por el dinero que puede ganar y ahorrar. Porque su confianza está en el poderoso dólar. Como en Egipto estaba la confianza plena de ellos en el poderoso Nilo.
Y de ahí es donde Dios, hermano, a su iglesia la quiere sacar. Quiere sacarla de ese concepto falso. Nosotros decimos, no, nosotros no confiamos en el dinero ni nada, pero sus acciones, hermanos, dicen lo contrario. ¿Por qué el Señor está dando estas grandes muestras de su poder, hermano? Porque Él tiene en mente sacar a su pueblo. A Dios nada le costaba, hermano, sacarlo así nomás, ¿verdad? Porque para Él nada hay imposible. Pero estas son lecciones, hermanos. Lecciones que fueron dadas a su pueblo Israel, a Egipto y de una vez a nosotros. Para que todo aquello que les sucedió a aquellos, dice, nos alcance a nosotros. Pero a ellos no les aprovechó porque no fue visto, hermano, con fe. No les aprovechó a ellos y tampoco a nosotros nos va a aprovechar si nosotros no miramos estas cosas, hermano, con fe. No nos puede aprovechar tampoco. Entonces la economía, hermano, ahorita se está derrumbando aquí en los Estados Unidos, ¿verdad que se está derrumbando? Y todavía no hemos visto nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Gloria a Dios. ¿Y la segunda plaga cuál fue? I read it. La segunda fue ranas. Hermano Rito, ¿usted sabe cuál es el significado de las ranas? Parece que es tipo de espíritus inmundos. ¿Espíritus inmundos? La Biblia dice en Revelación que cuando hablaban, en el libro de Apocalipsis dice que cuando hablaban estos hombres, el falso profeta, que hablaba con tremenda sabiduría, pero como era sabiduría diabólica, salían de él, ¿qué? Ranas, elocuencia diabólica. Los egipcios, ya lo dije, ¿verdad? El gran imperio Egipto. Los grandes intelectuales se encontraban allí. Una manera de hablar y de expresarse, hermano, como sabios. Pero todavía sabiduría humana y diabólica. Y todos estaban allí, hermanos. Y las ranas eran ¿qué? Eran dioses. Y eran idolatradas las ranas. ¿Por qué? Porque tenían ese significado, hermano. ¿Y qué hizo Dios con las ranas? Las multiplicó de una manera tan grande, hermanos, que llenó las casas de Egipto de ranas. Que la gente no podía ni caminar porque había ranas, habían tantas ranas por todos lados. Y la sabiduría egipcia, hermano, no pudo deshacerse de ellas. Eso es lo tremendo. Es cuando Dios está mostrando su poder, que no hay poder como Él. Recuerde las culebras, recuerde las serpientes. Él les iba a mostrar su sabiduría. Y aunque ellos iban a regresar, que nosotros también, ¿verdad? Y echaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Oh sí, pero la mía se tragó a todas las demás. Ahora los hechiceros de Faraón, hermano, quieren deshacerse de toda la rana. No pueden. Porque la sabiduría humana, hermano, y aún la diabólica tiene un límite. La de Dios no. Dios es infinito en sabiduría. ¿A quién le va? Les estoy predicando, hermano, a ese Dios de Israel. Es nuestro Dios. Digno de poner toda nuestra confianza en Él. Aleluya. Y las ranas, hermano, no se pudieron deshacer de ellas, pero ¿sabe qué? Murieron todas las ranas. Y aquello que idolatraban tanto en Egipto, hermano, las ranas, ahora era motivo de asco y repugnancia por el error terrible de millones de ranas muertas. ¿Cuál era el poder? ¿Por qué? Merecían ellas ser idolatradas cuando que apestan. Oh.
Y podemos seguir hablando, hermanos, de cada una de las plagas que el Señor fue poniendo. Y todo eso el Señor, hermano, lo estaba mostrando para darle una enseñanza especialmente a Israel. Israel iba a salir de ahí donde él había puesto su confianza después de 400 años de absorber esa cultura y costumbres egipcias, ¿verdad? Y tenía que sacarlo el Señor de allí para que fuera diferente. Y no solamente para que fuera diferente, sino que para que su dependencia total y completa fuera en Dios, en el Padre. Aleluya. Ranas. ¿Y la otra plaga, hermano? No. Insectos. Plaga de insectos. ¿Eh? Plaga de insectos cuando le pegó al polvo y salió. Piojos. Piojos. ¿Cuántos conocen los piojos? ¿Algunos de los que estamos aquí no saben lo que es piojos? ¿Sí todos sabemos? ¿Eh? ¿Qué será eso? ¿Se imagina, hermano, la sabiduría humana hasta dónde llega de torpe? ¿Verdad? Que los piojos mismos eran idolatrados y considerados Dios. Era el Dios del desierto. Y lo mismo, el Señor hizo lo mismo. Y era imposible para los hechiceros, hermano, poder hacer réplicas. No podían, ni siquiera podían deshacerse de ellos, no podían. Y era una molestia tan tremenda. Pero recuerde, todo lo que estamos hablando aquí, hermano, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Alex, ¿cuál es el propósito? ¿Eh? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? Yeah, preaching the God's power, pero más que eso, ¿verdad? Poner la confianza en el Dios de los cielos y no en la confianza en todas estas cosas que los egipcios, hermanos, confiaban y tenían toda su plena confianza en ello. Y no solamente ellos, sino que los israelitas que habían vivido 400 años allí en esclavitud, hermanos, ¿verdad? Y habían absorbido todas las costumbres y toda la cultura de ellos, estaba en ellos. Pero ahora Dios había decidido en su corazón sacarlos de ahí, pero para sacarlos de ahí debía demostrarle Dios primeramente su poder, para que ya no continuaran una vez fuera de Egipto, seguir confiando en todos los dioses de los egipcios, sino que pusieran ahora su confianza plena y completa en el Dios de los cielos. Ese es el propósito. Ahora estamos hablando de ella, vengámonos ahora para acá. ¿Cómo se llama? Transportemos todo eso que estaba pasando, hermano, allá, aquí, a este mundo. Este mundo es Egipto. Este mundo tiene costumbres, tiene sus propias culturas, tiene sus propios agarres, hermanos, que están dentro del corazón de los hombres, pero no solamente dentro del corazón que no conoce a Cristo, sino dentro del corazón de los hombres y de las mujeres que también conocemos a Cristo. Están allí todavía, porque nosotros somos parte integral de este mundo. No podemos ignorar, hermano, que somos parte de este mundo. Somos parte de este mundo, pero Cristo dijo, ¿cómo dijo? Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces tiene que marcarse una diferencia en nosotros. ¿Nosotros somos perfectos? No, no somos perfectos, pero somos diferentes. No hay perfección, hermano, en los hombres. Somos diferentes. Israel era diferente. Y si no era, hermano, tenía, por medio de todas estas enseñanzas, tenía que ser diferente. Debía de serlo. ¿Cuál fue el próximo? Plaga. Claro, la muerte de las vacas. Después. ¿Cuál está equivocada de las dos? La del ganado. La del ganado es después. La del ganado es la primera, ¿verdad?
Primero las moscas. Y después el ganado. Bueno, pasemos las moscas. Porque es el mismo, casi el mismo concepto, hermano, de lo que son los piojos, ¿verdad? Y lo mismo, es otra idolatría a las moscas, otra confianza plena en ellas, como dioses. Pero pasamos ahora al ganado. ¿Qué le pasó al ganado? Murieron. Ah. Y al morir el ganado, hermano, está muriendo ¿el qué? Una de las grandes bases para nuestros alimentos, ¿verdad? Uno de los alimentos básicos, hermano, para nosotros los hombres. El ganado está muriendo, o sea, la leche y todos los productos que se derivan de ese animal. Bendito sea Dios. La lección es mucho más de lo que estamos hablando, hermano, en realidad, ¿verdad? Es mucho, 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 mucho más. Pero así, básicamente. Entonces quiere decir, hermano, que Dios es poderoso para darnos de comer aún en circunstancias críticas. Cuando el mundo está pasando en situaciones críticas, todavía, Jorge, ¿tú crees que Dios es poderoso para alimentarme a mí cuando ya las vacas se están muriendo, si no hay vegetales tampoco? Todavía Dios, ¿tú crees en ese Dios de Israel? ¿Tú crees en ese Dios, hermano, que se manifestó de esa manera en Egipto? Ahora, hermanos, si el ganado se está muriendo, ¿verdad? ¿El ganado de los hijos de Dios está muriéndose también? No, de los hijos de Dios no. Vea eso. Vea eso. Porque aquí dice en su palabra de que los ganados de Egipto todos murieron, pero los de Israel ninguno murió. ¿Y por qué? Pues por eso precisamente, porque pues sí, eran de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y la gente, hermano, en Egipto podía hacer todo lo que pudiera hacer, vacunar a sus animales, cuidarlos de la mejor manera que pudieran para poder salvarlos. No, era imposible. Dios había determinado que todos los animales de Egipto murieran y están muriendo. Pero el ganado de la casa de Israel, del pueblo de Dios, No, ninguno murió. ninguno ha muerto. Hay conservación. Bendito sea Dios. Dios protegiendo, hermano, la manera de alimentar y de sustentar, más que todo eso. No solamente de alimentar, sino que el sustento divino, hermano, haciéndose presente en Egipto. Cuando el sustento para el mundo, para el egipcio, está terminándose completamente. ¿Qué otra cosa viene? ¿Qué otra plaga? La plaga de las úlceras. De las úlceras. ¡Wow! La plaga de las úlceras. ¿El pueblo de Israel tiene úlceras? ¿Tiene? ¿O quién es el único que tiene? Pero veo una cosa ahí, hermano. Israel también podía tener úlceras. Pero Dios lo está salvaguardando, hermano, y solamente está mostrando a todo el Egipto que tenga las úlceras. ¿Qué es una úlcera? ¿Qué es ahí cómo le llaman, hermano? ¿Qué viene siendo eso? Como Vendrá a ser como sarpullido, dice. granos, ronchas. ¿Qué dice tu Biblia, hermano Jaimito? ¿Y la traducción correcta sería? Úlceras. Llagas. Llagas. Blisters. Sores. Sarpullido. Granos. Ajá. ¿Y qué es eso, hermano? ¿No será que es una reacción de la sangre de lo interior tuyo? ¿No será que son productos, hermano, de tus afecciones, de tus emociones corruptas?
que está dentro y se exterioriza por medio de llagas. Fíjese. Pero y estas cosas, hermano, el Señor las está permitiendo para que Israel se dé cuenta de todo lo que está y de todo lo que tiene que salir y de todo lo que tiene que sanarlo para sacarlo de Egipto. Malos pensamientos, aberraciones, malas costumbres, vicios arraigados. Y cuando digo malas costumbres, hermano, es producto de la cultura en la que nosotros vivimos, de las costumbres arraigadas que nos rodean en este mundo, la escuela, el trabajo, los vecinos. Dios está tratando con su pueblo. Y desde ese entonces, hermano, las lecciones están ahí para que nosotros las escudriñemos y sepamos cuál es el significado de todo eso. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a entender por medio de todo eso que le sucedió a esos hombres, hermano? En ese lugar. Ahorita las condiciones son iguales o peores. Y también mejores. Porque el libertador no es un ser humano como Moisés, sino que ahora, hermano, hay un libertador mucho más grande, se llama Jesucristo. Jesús. ¿Cuál es el próximo? Granizo. ¡Wow! Granizo. Oh, el diablo, hermano, está tan enfurecido, fíjese, por todo lo que le está pasando. Faraón está tan enfurecido que su corazón está más fuerte y más duro. Y no quiere dejar ir al pueblo de Dios. Todos seres humanos que están allí, hermanos, atrapados y esclavizados por el diablo, hermano, son creación de Dios. Criaturas de Dios, ¿verdad que sí lo son? Sí. Criaturas de Dios. Víctimas, sí, víctimas. Esclavizados, esclavizados, los están. Y hay uno que no los suelta, hermano, y no los quiere soltar por nada. Pero Dios también va a mandar sus plagas. El Señor lo habla en el libro de Apocalipsis, hermano. Claramente todo eso que pasó ahí viene. ¿Qué hizo el granizo? ¿Qué hizo el granizo? Que cayera sobre todo hombre, sobre toda planta, y sobre todas las bestias del Egipto. Bueno, si no se habían terminado, hermano, todo el ganado, ahora con el granizo, ¿verdad? Porque el granizo está acompañado con fuego. Fíjese, con fuego. Está cayendo por todos lados granizo, hermano, y grande, y con fuego, destruyendo todo lo que toca, toda planta, destruyéndolo completamente todo. ¿Sabe por qué? Ahí se están yendo los ajitos, hermano, sí. Se están yendo los melones, sí. Están yéndose los puerros, sí. ¿Se están yendo las cebollitas? Sí. ¿Los rabanitos? Sí. ¿Recuerda cómo Israel cuando ha salido, hermano, en el desierto está deseando todavía los rabanitos y los puerros y los ajitos y todo eso? Pero si cuando ellos salieron ya no había nada. Y precisamente ese es el mensaje que Dios quería darles, hermano. Les está quitando, fíjese, les está quitando todo para que se den cuenta que en Egipto ya no hay nada para ellos. Oh, la provisión divina siempre para ellos. Pero en Egipto, hermano, las cosas se están escaseando cada día más y más y más. Granizo y fuego. Excepto en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, ahí no cayó. Allí todavía todo está bien, ¿verdad? Pero en lo que es Egipto,
en la tierra de Gosén no está su confianza, ¿verdad que no? Ellos ahí están siendo protegidos divinamente, por la mano divina de Dios están siendo protegidos. Pero la confianza aún del pueblo de Israel, hermano, no está en Gosén. ¿Qué significa qué? Tierra de pan. No está ahí. ¿Sabe dónde está? Está en Egipto. Pero a Egipto el Señor lo está desolando completamente, hermano, para que la confianza del pueblo de Dios sea quitada, arrancada de raíz del corazón de su pueblo. Pero todavía quedaron algo, ¿verdad? El granizo y el fuego no terminó con todo. Todavía queda algo. Me parece que todo lo demás fue destruido, solamente el trigo todavía quedó y alguna otra cosa por allí. ¿Y el centeno dice la Biblia? Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios quiere quitar total y completamente toda la confianza que su pueblo tiene en Egipto. Y entonces envía otro ejército. Y el ejército ahora es de langostas. ¿Cómo se llaman en inglés? Locusts. No locos. Locusts. ¿Y qué pasa ahora con las langostas? Sí, ese es por allá, hermano. Ay, Rafael. Bueno, vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué pasó ahora con las langostas? Las langostas terminaron con todo. Con todo. Bendito sea Dios. Con todo. Y ahora que terminó con todo la langosta, hermanos, fíjese, Israel todavía tiene, porque en la tierra de Gosén todo está bien todavía. La mano divina de Dios, la protección divina. Pero en Egipto no hay nada, para que su pueblo quite la confianza completamente de Egipto y la ponga en la mano poderosa de Dios. ¿Y el próximo? Tinieblas. Las tinieblas eran tan grandes, hermano, que la podía tocar. La Biblia dice que la podía tocar. Se podían tocar. Así eran de densas, así eran de gruesas. Las tinieblas eran tan gruesas, así. Bendito sea Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo hubo densidad de oscuridad? 3 días. La oscuridad era tan grande, hermano, que ni aun los perros hacían un poquito de ruido. Ni siquiera movían la cola por el temor tan grande de una oscuridad que nosotros no conocemos. Una oscuridad tan densa. Pero en las casas de los hijos de Dios había ¿qué? Luz. Aleluya. Mire, esta oscuridad y esta luz. Esta oscuridad, hermanos, es de parte de la mano de Dios. Nada la puede alumbrar. Absolutamente nada la puede alumbrar. Ahora, la luz que está en la casa de Israel no es luz tampoco natural. De ningún tipo de luz natural. No es ese tipo de luz natural. Es luz divina. Porque si fuera natural, los egipcios estaban mucho más preparados, hermano, para poder tener luz natural. Mas, sin embargo, era imposible que un cerillo pudiese darle luz a los egipcios. No podían encender lámparas de aceite, no tenían la capacidad para poder hacer eso. La oscuridad era tan densa y, hermano, y ordenada por Dios que había oscuridad total y completa. Los puso a meditar en el poder de Dios, aún a los egipcios, para que nadie tenga excusa. Y el pueblo de Israel, hermanos, no está encendiéndose con una velita de aceite.
ni con cerillos, ni con gas, con absolutamente nada. Es luz divina la que está allí. Y solamente luz divina. Oh, alabado sea el nombre de Jesucristo. Poder de Dios. ¿Para qué? Para que su pueblo aprenda a confiar total y completamente en Dios, que Él es poderoso aún en circunstancias difíciles y críticas, hermanos, que todavía no estamos viviendo, pero que sí vienen en el futuro. Aprendamos a confiar, a poner nuestra confianza plena en el Señor, en Dios, y en ningún poder humano ni poder diabólico, no. Tremendo. Bendito sea Dios. Y mire, y el Señor saca a su pueblo, hermano, de allí de la única manera como lo puede sacar. ¿Ok? De la única manera como el pueblo que está aquí y el que estaba allá pudo ser arrancado de Egipto. ¿De qué manera? El pueblo de Egipto allá, hermano, y el pueblo que está en este mundo, que le pertenece a Dios, va a ser arrancado de ese lugar y traído a los pies de Cristo, y traídos, hermano, a Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cuál es la última plaga? La muerte del primogénito, de los hombres y de las bestias. ¿Verdad? Pero eso no fue de la manera como el Señor lo sacó. Pero antes, hermano, de que empezaran a morir los primogénitos de los hombres y de las bestias en Egipto, Dios le dio orden específica a Moisés para que éste a su vez se la diera a su pueblo. ¿Cuál fue esa orden específica? Que apartaran un corderito, ¿verdad? Un corderito, desde el día 10 del mes primero, y que por 4 días lo tuvieran en observación, que lo apartaran el más lindo, el más puro, el más sanito que tuvieran, y que ese hermano fuera sacrificado, y su sangre fuera puesta no le ponga atención, y su sangre fuera puesta en el dintel de los postes de las puertas, porque iba a pasar un ángel, hermano, que iba a herir a todo el primogénito. Fíjese bien. El ángel de la muerte. Fíjese bien. Allí fue, después de todas las plagas, hermano, las plagas no fue para liberar al pueblo de Israel, las plagas fue para enseñarles dónde está su dependencia, y que todas las demás cosas en las que el hombre confía, hermano, son vanas y no tienen ninguna fuente de seguridad. Pero el rescate iba a venir, hermano, solamente de una manera, allá y aquí. El corderito fue inmolado y su sangre fue puesta en las puertas, y el ángel de la muerte pasó, hermanos, e hirió a todo primogénito, pero a la casa de Israel, los hijos de Israel no fueron tocados. Bendito sea Dios. Y es de la única manera, hermanos, también como el pueblo que está afuera puede venir a Dios y puede ser liberado. Solamente de una manera. ¿Cuál es esa manera, hermano Jorge? ¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es esa manera, hermana Lolita? Que pongamos por medio de Jesucristo. Por la sangre de Cristo. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Bendito sea Dios. Y de esa manera es la única manera como el pueblo que está en tinieblas, fíjese, en tinieblas, puede mirar la luz.
Aleluya. Ahora Dios saca a su pueblo, hermano, y lo lleva al desierto. Y en el desierto, él le ordena a Moisés hacer un tabernáculo. ¿Verdad que sí? Un tabernáculo. ¿Cuál fue el propósito, hermano Riguito, de hacer un tabernáculo en el desierto? ¿Cuál fue el propósito principal de erigir un tabernáculo para el pueblo de Dios que había sido sacado de Egipto, donde había idolatría, todo tipo de idolatría a dioses falsos? Entonces Dios lo saca a su pueblo, hermano, y lo lleva al desierto, y Dios le da instrucciones específicas a Moisés para que levante un tabernáculo. ¿Y cuál fue el propósito para levantar ese tabernáculo? Como para mantener la presencia de Dios. Para que su pueblo, dice, su pueblo, ¿verdad? O Dios, más bien dicho, Dios pudiese tener un lugar donde reunirse con su pueblo que había redimido. ¿Sí? Ese es el propósito del tabernáculo en el desierto. Para tener un lugar de encuentro con Dios. Porque allá no lo había, en Egipto no había. Ahora Dios los trae al desierto y dice, ahora ya están redimidos mis hijos, bautizados en el agua del Mar Rojo. Ahora están ya aquí de este lado, ahora necesitan un lugar para adorarme, para que yo me encuentre con ellos y podamos tener comunión. Bendito sea Dios. Y en el libro de Éxodo, hermano, hay instrucciones específicas de cómo Dios se las dio a Moisés para que fuera levantado. Y hay muchas cosas que dice. Pero una de las cosas que me llamó la atención, hermano, es que las últimas capas, por ejemplo, las tejas o lo que lleva arriba el techo del tabernáculo, hermano, eran pieles de carnero y pieles de tejones, lo que cubría al tabernáculo. Pero la última capa, hermano, era de pieles de tejones. ¿Alguno de ustedes saben lo que son tejones? Tejas grandes. Parece, ¿verdad? Como estamos hablando de techo, cualquiera puede decir, oh, tejones, tejas grandísimas. No. No. Tejones es un animal, hermano, que es familiar y bien como primos con el mapache. Nomás un poco más feos y mucho más agresivos. Mucho más agresivos. Y su piel es mucho más fea. Y usted podrá preguntar, bueno, ¿y por qué entonces, si es así, por qué usaron esas pieles? Porque Dios les dio instrucciones específicas para que eso fuera lo que usaran, hermano, para cubrir todo el tabernáculo. Oh, mapache. ¿Qué es mapache? ¿Un raccoon? Eso es lo que es un mapache. ¿Sí? Es un raccoon. Pero el raccoon está bello, hermanos. El raccoon está muy bonito para lo que es un tejón. Entonces, con eso es que lo cubrió el Señor. Y ahora, usted me puede decir, y bueno, ¿y por qué entonces? Porque mire, hermano, el tabernáculo, por dentro, hay cosas muy bellas y muy lindas. Y lo más lindo que se encuentra dentro de ese tabernáculo, hermanos, es la presencia de Dios. Pero por fuera se ve feo. No le llama la atención a nadie. No es un edificio muy bonito, ni muy atractivo. ¿Usted cree, hermano, que Jesucristo era atractivo físicamente? Amén. No. No. No para que nadie le desee. Sí. No. Era un hombre, hermano, yo creo que no sé qué altura tendría, pero era un hombre fuerte y con facciones fuertes, masculinas, quizás gruesas. Carpintero, hombre de trabajo fuerte, ordinario. Oh, pero la belleza que traía por dentro. El tesoro que había dentro de él. No está hecho, hermano, no se mira por fuera, hermanos, el tabernáculo en el desierto. No se mira el tabernáculo del desierto, hermanos, así, ordinario.
sin ningún motivo. Tiene su motivo. Y Él es el tipo de Jesucristo. El tabernáculo es el tipo de Jesús. Ahora, hermanos, ¿quién es el único que podía entrar hasta el lugar santísimo y mirar la gloria de Dios en ese tabernáculo que por fuera parecía ordinario, pero por dentro había una belleza incalculable? ¿Quién era el único que podía entrar? El sumo sacerdote. Ah, aleluya. ¿Y qué dice Dios ahora al respecto en el día de hoy? Que todos podemos entrar por medio de Cristo y mirar toda esa belleza que se encuentra ahí adentro. Ese no es privilegio del mundo, ese es privilegio solamente de la iglesia. Y precisamente para eso el Señor nos sacó de Egipto. ¿Sí? E hizo todo lo que hizo, hermanos, para poder tener una buena comunión con nosotros. Y que nosotros tengamos ese privilegio grande, hermano, de poder entrar y mirar la belleza. Aunque Cristo sea ridiculizado, hermanos. Y aunque Cristo, hermano, para el mundo parece feo, para nosotros es bello. Y para nosotros que podemos entrar, hermanos, y poder tener esa comunión con el Señor Jesucristo, mucho más. Una escritura voy a compartir con ustedes en Ageo. Todavía hay tiempo. No me mire así, todavía hay tiempo. Ageo. Sí, hermano, es un libro de la Biblia. Después de eso, antes de Zacarías. Ageo lo va a encontrar después de Sofonías y antes de Zacarías. Son otros dos libros de la Biblia, sí, Sofonías. ¿Tiene Ageo? ¿Cómo es en inglés? ¿High? ¿High? Algo así. En el capítulo 2 de Ageo, solo son 2 capítulos de todas maneras, hermano, en Ageo. Oiga pues, estamos hablando de ese tabernáculo que fue ordenado por Dios y erigido por Moisés y todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y no hablamos de muchos pormenores, pero ahí está el tabernáculo. Gloria a Dios. Después de ese tabernáculo, hermano, Dios instruyó a David para que David preparase materiales para construir el templo de Jerusalén. Ese templo que David levantó, hermano, con lo mejor de los materiales. Ese pueblo fue la gloria de Jerusalén. La gloria de Israel, el templo más hermoso que los judíos han tenido, hermanos. Ese lo levantó no David, sino su hijo Salomón. A David no le permitió Dios construir la casa para el Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra y él había derramado mucha sangre.
Entonces Dios solamente le dijo, a ti te doy el privilegio solamente de que prepares todos los materiales y tu hijo Salomón es el que va a levantar la casa para Dios. Y esa casa que Salomón construyó, hermanos, fue la casa más hermosa que los judíos han conocido, la casa de Dios. Fíjense cuánto ha de haber gastado si solamente él era súper millonario. No hay millonario, el mundo no ha conocido millonario, hermano, como Salomón lo era. Millonario en sabiduría y millonario en riquezas naturales también. Ahora ese templo fue levantado por él. Pero ese templo, hermano, fíjese, ese templo, aunque fue la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue la gloria de Dios? Porque ahí estaba el arca que contenía, hermanos, las tablas de los mandamientos, los 10 mandamientos, contenía la urna donde contenía el maná, el pan que descendió del cielo, y estaba también en el arca la vara de Aarón, la vara que reverdeció, la vara de Aarón, ¿verdad? Y cada una de esas cosas tiene su significado, y la hemos hablado en el pasado y la seguiremos hablando en el futuro, pero no en este momento. Entonces, hermano, ahí está el arca, estaba el arca. Cuando fue construido ese templo, el arca estaba ahí, el arca que contenía estas 3 cosas. Pero no solamente eso, sino que la chaquina. La chaquina significa, hermano, la presencia real de Dios. Presencia. Usted entraba a ese templo, hermano, y usted podía sentir la presencia indiscutible de Dios. 2 cosas, ¿verdad? La tercera cosa, hermano, que había un fuego permanente en ese templo divino, que no tenía necesidad de ser encendido por nadie. Le estoy hablando del templo que edificó Salomón. Estas 3 cosas y mucho más. Un fuego divino, hermano, que estaba siempre encendido. Nadie lo encendía. Era divinamente puesto por Dios. ¿Qué más había allí? El espíritu de la profecía de Cristo. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué más había allí? El sacerdote, hermano, el sacerdote de Dios con su tiara aquí donde decía santidad a Jehová, y tenía también en el pectoral, hermano, 2 cosas que representaban divinidad, santidad y grandes virtudes del sacerdote, o sea, de aquel hombre que Dios había llamado. Pero con todo y eso, fue destruido, hermano, por Babilonia, por Nabucodonosor. Cuando invadieron a Jerusalén y lo desolaron, una de las primeras cosas que el diablo quiere destruir, ¿qué es? El templo de Dios. El lugar donde Dios se reúne con el hombre. ¿Dónde se va a sentar el anticristo? Dice, hermano. ¿Dónde va a ser la gran desolación? ¿Qué es lo que el diablo, hermano, en realidad quiere destruir en este planeta? El templo de Dios, el cual sois vosotros. Fíjese, qué cosa más tremenda. Pero este templo, hermano, con toda su gloria y con todo lo que tenía, Dios permitió. Porque si Él no permite, no puede suceder. Pero Dios permitió que fuera destruido. Y su pueblo fuese llevado otra vez a otro cautiverio. Pero luego después, hermanos, se levanta otro rey, ¿verdad? Otro gobernante que destruye al imperio babilónico, hermano, y entonces ahora se convierte en imperio persa. Y este imperio persa, hermano, el rey le da permiso a los israelitas que regresen a su tierra y que reconstruyan otro templo. Y el que va al frente, hermano, se llama Nehemías. Y Nehemías va y reconstruye con el pueblo que estuvo en cautividad, y regresan a Jerusalén y levantan otro templo. Y este es el segundo templo, hermanos. Y de este templo hablemos un poquito. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que quiere decir el versículo 3, hermano, es que los judíos, después de haber construido este templo, o sea, los que vienen de la cautividad y reconstruyen, y la gente que ha quedado y que no ha construido nada, pero está observando que el templo, el segundo templo, está siendo edificado, hermanos, y una vez terminado se ponen tristes y llorando y quejándose, hermanos, porque el templo que han edificado es tan poca cosa en comparación del que levantó Salomón, que dice el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros de los que conocieron el templo que edificó Salomón? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Y pregunta y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? En términos arquitectónicos, hermano, y en términos de materiales finos y caros, esta segunda casa para Dios es insignificante a comparación de la primera. Versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová, versículo 6, ponga atención a esto. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y lo que está diciendo aquí el profeta, hermano, es que si ustedes no le dan crédito a este templo que ya está construido, porque en cuanto a fineza, en arquitectura y materiales, no tiene nada que ver, no puede compararse con el que edificó Salomón. Pero ¿por qué entonces, hermano, el profeta Ageo dice que esta casa, la segunda, este templo, el segundo, la gloria de esta casa postrera será mucho mayor que la primera? ¿Por qué? Si tal parece como si fuera una contradicción de lo que está hablando el profeta. Porque todo el pueblo de Israel, los judíos, hermano, están llorando de tristeza de ver que ese templo es tan poca cosa comparado con el otro. Pero ¿por qué entonces el profeta Ageo dice, hermanos, que la gloria de este, que parece poca cosa, va a ser mucho mayor que la gloria que tuvo el primer templo edificado por Salomón? ¿Por qué? Y estoy haciendo la pregunta y quiero una respuesta. Este es el mismo templo que Jesús se refiere cuando dice destruir esta, y en 3 días yo lo levantaré. Pero esa no es la pregunta. Pero se refiere entonces Sí, a eso. ese. Entonces se refiere a eso de que el postrer estado del templo que reconstruyó Dios es mucho más glorioso porque Jesucristo es el templo. Not quite. Todavía no llegamos allí. No, todavía no es esa la respuesta. No, pero vamos para allá. Pero todavía no es esa la respuesta. ¿Cuál será entonces, hermanos? Porque si en el primero, allá en el tabernáculo, y luego en el de Salomón, hermano, estaba la presencia de Dios por medio de ese fuego, y la chaquina, presencia del Señor también. Todavía Ageo dice, hermano, que en cuanto a todo eso, no tiene nada que ver este templo. Y en cuanto a estructura, tampoco tiene nada que ver este segundo. Y en cuanto a materiales bellos y carísimos, no tiene nada que ver este templo. Mas sin embargo, Ageo está hablando y dice, pero la gloria postrera
será mayor que la gloria primera. Porque la venida del Espíritu Santo se queda y se queda en el templo que es la iglesia o somos nosotros. Todavía no, todavía no. ¿No sería esa la respuesta? Todavía no. Piensen un poquito más, porque si lo piensan y lo saben, va a ser una verdad eterna que nadie se las puede quitar. Y es tan bello y tan lindo. Y yo sé que ustedes lo saben, nomás que ahorita hay un poquito de dificultad, ¿verdad? Por los templos que venimos hablando. No confusión, no. ¿Sí o no? Ok, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Oiga esto. Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y este Dios manifestado en carne, hermanos, visitó este segundo templo en persona. Llegó en muchas ocasiones y en una de las ocasiones, hermanos, echó a todos los que estaban allí vendiendo. Y dijo, no hagáis de la casa de mi Dios casa de mercaderes, porque la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada por todos los pueblos. Es Él el que hizo la diferencia. Y con todo lo que el templo de Salomón tenía, hermanos, y representaba, esa gloria tan grande no se puede comparar con la presencia literal de Cristo Jesús en el segundo templo. A eso se refiere Ageo. Porque Cristo, hermanos, no solamente era la chaquina, ni el fuego permanente divino, sino que fue Dios en persona el que entró en este templo. Y por eso la gloria de ese templo fue mucho mayor que la primera. Aunque no se dieron cuenta. ¿Eh? Aunque no se dieron cuenta. Sí, se dieron cuenta, se dio cuenta Simeón. Sí, me refiero a esta gente, los que no les... Se dio cuenta Simeón. Se dio cuenta Ana. Se dieron cuenta muchos que la Biblia no menciona. Por supuesto, no la mayoría, pero sí muchos. Muchos que esperaban en la consolación de Israel. Aleluya. Ahora, él fue el mismo, hermano, que en ese día también dijo, oiga, y aquí es donde ya pasamos a un nivel todavía mucho más hermoso. Lo que estabas hablando tú, hermano Rafael. Fue cuando el Señor dijo, destruid este templo. Ahora ya no es uno edificado por los hombres, hermano. Sino que el Señor dice, destruid este templo. Y yo lo levantaré en 3 días. ¿Cómo pues tú que vas a levantar en 3 días este templo si a nuestros padres les costó 40 años construirlo? Y el Señor dijo, destruid este templo, porque yo lo voy a levantar en 3 días. Y ahora ya no era un templo edificado por hombres, hermano. Ahora era el verdadero templo que el Señor iba a levantar. Y lo levantó al 3er día. Y juntamente con ese templo, hermano, fue el representante del primer templo. Y ahora cada uno de los hijos de Dios se ha convertido en un templo. Porque vosotros son templo de Dios. Y todos los hombres son templos. Pero Jorge es un punto y aparte. Sergio es un punto y aparte. Porque todos los hombres somos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, todos podemos ser templos. De hecho, somos porque llevamos el Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios nos ha creado. Con el que nos ha creado. Pero hay un punto y aparte, hermano, y una tremenda diferencia cuando el Señor dice, vosotros sois templo. Sí, amén. Y morada del Espíritu Santo. ¿Sí?
templo y morada del Espíritu de Cristo. Porque si no tenéis el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Esas son verdades, hermano, que, como decía hermana Gloria, nadie me las puede quitar. Y estas, en lugar de alejarme del Señor, me santifican y me acercan a Él. Y me abren los ojos para amarle y para servirle. Bendito sea el nombre de Jesús.